Hola curiosos, hoy quiero hablaros sobre el lado más siniestro de las investigaciones psicológicas, cuando la ciencia no obedece a los límites morales ni éticos. El caso del pequeño Albert. ¡Comenzamos! A lo largo de la historia de la ciencia, y en concreto en la de la psicología, se han llevado a cabo experimentos que, si bien contribuyeron a expandir el conocimiento científico, también generaron mucha controversia por lo éticamente cuestionables que fueron. Sin embargo, el experimento del pequeño Albert ha sido el experimento más controvertido y cruel de todos ellos, dado que en él se experimentó con un niño prácticamente abandonado, usándolo de cobaya experimental para provocarle fobias. La figura de John Brodus Watson es ampliamente conocida en la ciencia del comportamiento, dado que es considerado como el padre de la rama conductista de la psicología. Este investigador, junto con Rosalie Reiner, fue el responsable de realizar el experimento que no pasaría desapercibido para la historia de la psicología, el experimento del pequeño Albert. Watson conocía los trabajos de Ivan Pavlov, un fisiólogo ruso que había ganado el Premio Nobel de Fisiología en 1903 con sus estudios sobre el sistema digestivo. Pavlov había experimentado con perros y mientras realizaba sus experimentos descubrió algo muy interesante que serviría mucho para la psicología. Cuando presentaba comida a sus perros hacía que empezaran a salivar. Pavlov se preguntó si podía inducir esta misma conducta sin la necesidad de presentar el alimento, solo usando un estímulo neutro que estuviera asociado a él, una campana. Por medio de varios intentos, Pavlov consiguió que los perros empezaran a salivar cuando oían la campana, incluso sin presentárseles la comida. Habían asociado el sonido del instrumento con la comida. Así pues, Pavlov describió por primera vez el aprendizaje asociativo que hoy en día conocemos como condicionamiento clásico. Una vez supo esto, Watson decidió extrapolar este condicionamiento con las personas. Watson consideraba que la conducta humana solo podía ser estudiada en base a los comportamientos aprendidos y no era partidario de las doctrinas que hablaban sobre rasgos heredados o instintos animales. Pensaba que el comportamiento humano dependía únicamente de las experiencias recibidas. Lo único que Watson necesitaba era un sujeto experimental, un lienzo en blanco con el que poder pintar el cuadro que demostrara sus teorías. Watson, junto con Rosalie Reiner, era investigador en la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore. Llevaba varios años trabajando en esa institución cuando en 1920 pudo llevar a cabo por fin su experimento. Su objetivo era probar con un bebé de corta edad sin temer que otros estímulos previos a la experiencia contaminaran los resultados. Watson tenía una visión de la emocionalidad de los bebés muy limitada, considerando que los recién nacidos solo podían presentar 3 sentimientos reconocibles. El miedo, condicionado por los ruidos fuertes y la falta de sustentación. El amor, condicionado por las caricias. Y el cólera, condicionado por la privacidad de libertad de movimiento. Con estos planteamientos, para Watson, despertar el miedo en el bebé era lo más sencillo, dado que era la emoción más fácil de estudiar en un experimento, pero esa era la más cuestionable éticamente. Watson y su compañera en las investigaciones, con la que mantenía un idilio, encontraron un bebé propicio en el orfanato para niños inválidos Harriet Lane Home. El niño no había recibido estimulación emocional y apenas había llorado o manifestado ira desde que nació. Watson estaba ante su sujeto experimental perfecto. En la primera sesión, el niño fue expuesto a varios estímulos para conocer si les tenían miedo antes de que empezara el experimento. Se le expuso a una fogata y a varios animales y no mostró miedo. Sin embargo, cuando Watson dio un golpe con una barra metálica, el niño sí lloró, confirmando la idea de que se podía introducir una respuesta de miedo en los bebés ante un ruido brusco. 2 meses después empezó el experimento como tal. Watson y Reiner querían condicionarle el miedo con una rata blanca de laboratorio. Al presentársela a Albert, el bebé sintió curiosidad, incluso la quiso tocar. Sin embargo, su comportamiento empezó a cambiar cuando los experimentadores hicieron sonar una barra metálica a la vez que le presentaban al animal.
Al sonar la barra metálica y ver la rata blanca, el niño empezó a llorar. Se tiró hacia atrás alterado. Volvieron a intentarlo enseñándole primero la rata blanca y volviendo a hacer sonar la barra metálica. El niño, quien tampoco había tenido miedo a la rata esta vez, volvió a llorar al oír el ruido. Los investigadores acababan de lograr cumplir el primer condicionante, haciendo que el niño empezara a asociar miedo con el animal. Llegados a este punto, y en la única muestra de empatía hacia el bebé, Watson y Rainer decidieron retrasar el resto de las pruebas experimentales durante una semana. En la segunda tanda, Watson realizó 8 pruebas más para asegurarse de que el niño había relacionado la rata con el miedo. En el séptimo intento, presentó otra vez la rata blanca haciendo sonar el ruido con la barra metálica. Finalmente, en el octavo intento, solo presentó la rata blanca, sin ruido brusco de fondo. El niño, a diferencia de cómo se había comportado en las primeras sesiones experimentales, esta vez ya sí tenía miedo, lloraba y no quería tocar la rata, huía de ella. El experimento siguió con 2 tandas experimentales más, cuando el pequeño Albert ya tenía 11 meses y cuando tenía 1 año y 21 días. Watson quería comprobar si podía transferir el miedo a la rata blanca a otros estímulos con características similares, es decir, que tuvieran pelo o que fueran de color blanco. Los investigadores se valieron de varios animales y objetos peludos, muy parecidos al tacto de la rata blanca, un conejo, un perro y también un abrigo de piel. Cuando se le presentaron a Albert, el niño empezó a llorar sin la necesidad de hacer sonar la barra de metal. El niño no solo temía a la rata blanca, también a cosas que se le parecieran. El miedo estaba transferido a otros elementos similares. La última prueba, en la que Albert ya contaba con 1 año de edad, se le presentó un estímulo aún más desconcertante: una máscara de Santa Claus. Al ver la careta del alegre personaje navideño, Albert también se puso a llorar. Gorgoteaba, intentó abofetear a la máscara sin llegar a tocarla. Cuando se le obligó a tocarla, gimió y lloró todavía más. Finalmente lloró al mero estímulo visual de la máscara. La última fase del experimento iba a ser la de tratar de quitarle los miedos inoculados. Esta parte era la más importante, dado que, en teoría, iba a suponer deshacer el daño que se le había hecho. El problema fue que tal fase nunca llegó. Cuando intentaron comenzar con esta fase, el pequeño Albert había sido adoptado por una nueva familia, la cual se había trasladado a otra ciudad. El experimento fue rápidamente cancelado dado que la universidad se había mostrado irritada por la controvertida ética del mismo. Además, Watson y Rainer fueron despedidos en el momento en el que la institución descubrió que tenían una relación sentimental, algo prohibido entre compañeros. Es por todo esto que, tras ser cobaya experimental, se le perdió el rastro a Albert y no le pudieron tratar esos miedos adquiridos para revertirlos. El paradero del pequeño fue una incógnita hasta bien entrados los años 2000, en la que varias líneas de investigación trataron de averiguar qué era lo que había ocurrido con el niño después del experimento, si había seguido padeciendo fobias a lo largo de su vida o si los efectos habían desaparecido. Una de las líneas de investigación más fiables y plausibles es bastante reciente, datando del año 2014. Los investigadores Russ Powell y Nancy Digdon repasaron el censo y documentación de principios del siglo XX y concluyeron que Albert era William Barger. La madre biológica de este individuo había trabajado en el mismo orfanato donde Watson y Rainer habían conseguido al pequeño Albert, en el Harriet Lane Home. William Barger había fallecido en 2007, así que no se le podía entrevistar para asegurarse de que realmente era el pequeño Albert. Sin embargo, los familiares de Barger aseguraron que siempre había tenido una fobia especial a perros, además de a otros animales peludos. Si te está gustando, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de cuando subimos un vídeo nuevo. Deja tus comentarios sobre lo que piensas de este episodio y tus propuestas para que podamos desarrollar otros episodios con temas que sean de tu interés. Suscríbete a La Mirada Indiscreta y visita mi página web www.gabinoserrano.com. Allí encontrarás información sobre mis novelas. Nos vemos y oímos en el próximo episodio. La mirada indiscreta con su mirar profundo. Gabino Serrano te cuenta lo oculto, arqueología, historia y misterios.
episodio revela secretos ocultos, la mirada indiscreta, desenterrando historias que nadie ha escrito. Descubre arqueología y biografías perdidas, convierte en misterio cada palabra.